Gracias. Tengo que decir que sí. Acepto. Ok. Muy bien. Entonces, empezamos. Buenos días a todos. Tenemos el coloquio de hoy al doctor Alejandro Raúl Hernández Montoya. El doctor Alejandro Raúl Hernández Montoya es investigador de tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial en la Universidad Veracruzana. Él es licenciado en Matemáticas por la Universidad Veracruzana y maestro y doctor en Ciencias por el Departamento de Física. De 1997 al 2000 hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Torino, en Italia. Sus líneas de investigación son la física matemática y física computacional, computación científica con aplicaciones a la mecánica estadística y a sistemas complejos, aplicaciones de la física a la economía, la llamada econofísica, probabilidad, procesos estocásticos y estadística, y más recientemente teoría de números computacional. Antes participó en los experimentos de partículas elementales E791 y D0 del Fermilab y en el experimento ALICE del CERN. Ha publicado más de 90 artículos de investigación científica en revistas indexadas internacionales de alto impacto, con miles de citas. Es editor y referee de revistas científicas indexadas internacionales. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores, miembro asociado del Centro Internacional de Ciencias, AC, profesor externo del DSTS, del CIBESTAF y de la Sociedad Científica Sigma Chi de Estados Unidos. Podría decir muchas cosas más, pero muchas gracias por aceptar la invitación, Raúl. No, Iván, gracias por invitarme. Adelante, por favor, con tu plática. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dispongo? Alrededor de 50 minutos, una hora, Raúl. Okay. ¿Te parece bien? Puedo terminar un poco antes para dar tiempo a preguntas. Perfecto. Tenemos tiempo para preguntas, no hay problema. Y también, okay, si nos permites que los estudiantes pregunten. Cuando se me quiere interrumpir, no hay problema. Muy bien. Entonces, pues empezamos. Muchas gracias. Gracias, Iván. Bueno, entonces, antes que nada, estoy muy contento de estar con ustedes en el CIMBESTAF, Zacatenco, Departamento de Física. Yo estudié ahí y tengo muy buenas memorias del CIMBESTAF. Más que eso, el CIMBESTAF me cambió la vida. Entonces, siempre es un placer platicar con los estudiantes y los académicos y todos mis amigos del CIMBESTAF. En esta ocasión voy a hablar de algunos hechos empíricos que surgen en las series de tiempo financieras. Y cuando hablo de series de tiempo financieras, normalmente me refiero a series de precios o de índices de la bolsa, que es lo que hago ahora. Originalmente estudié altas energías y de hecho el software que usaba yo para analizar datos de altas energías lo sigo usando ahora. Me debo actualizar, debo pasar a Python, como estaba yo comentando aquí con mis colegas, pero normalmente ando un poco más apurado con la burocracia que cuando uno es estudiante. Bueno, entonces, el título de la tesis es un poco largo, explorando nuevas propiedades empíricas de índices financieros, un análisis de datos de tendencias ininterrumpidas y sus correspondientes retornos multiescala. Creo que no le puse exactamente ese, voy a haber puesto rounds aquí, pero bueno. Entonces, empezando, les presento a algunos de mis recientes colaboradores, que es el doctor Coronel Bricio Héctor, es un colega de la universidad, gran estadístico. El doctor Thomas Seligman es un investigador emérito de la UNAM, Premio Nacional de Ciencia, y por cierto que sabe un montón de finanzas. El doctor Enrique Escalas, que está en la Universidad de Sussex y es también colaborador de mucho tiempo. Héctor Olivares, seguro lo conocen porque sacó su maestría ya en el CIBESTAF y después se fue a estudiar a Europa. Y nuestro hacker, Carlos Manuel Rodríguez, que es estudiante de doctorado en nuestro instituto. Ahora bien, les puse que iba a llevar un poco de qué es econofísica y de alguna forma quizá lo que yo hago ahora es, por llamarlo burlonamente, econofísica clásica, porque ahora hay un montón de estudios que están haciendo que usan técnicas matemáticas súper avanzadas que van desde topología algebraica a otras áreas de la matemática y de la física. Y si quieren, por ahí les paso una bibliografía. Yo tuve que referir a alguno de esos papers y ahora están usando técnicas mucho más avanzadas en cuanto a matemática, ¿no? Yo como soy físico egresado del área de altas energías,
tuve que hacer análisis de datos, altas energías experimental, tuve que hacer análisis de datos y entonces hago algunas cosas metodológicas, pero también sigo haciendo análisis de datos. Entonces, en general, la econofísica es el estudio de la serie de tiempos financieras o de fenómenos sociofísicos o económicos mediante técnicas utilizadas en la física, y originalmente surgió principalmente con la física estadística y ahora con la física computacional. Y otro término propuesto fue finance en lugar de econofísica, econophysics. La verdad que el término econophysics es un poco feo, pero así se quedó. Y bueno, en física nosotros hacemos uso de, bueno, de experimentos. Los experimentos son básicos en la ciencia, y en la economía originalmente no se le da tanto peso al experimento, pero los físicos no podemos hacer experimentos socioeconómicos muy fácilmente, pero hay muchos datos que se pueden analizar. Entonces, la parte empírica es el estudio de los análisis de datos. Bueno, entonces, formalmente la econofísica quizá empezó a llamarse así o a ser considerada como un área de la física, porque ahora la consideran un área de la física, en 1995, y en ese año se empezó a publicar artículos sobre finanzas y temas económicos en revistas de física, de revistas que le dan mucho peso a la física estadística, como Física, el European Physical Journal B o Physical Review B, o hay nuevos journals, hay un montón. Entropy es uno de ellos. Y bueno, la Sociedad Europea de Física organizó un evento más o menos en ese año, a lo mejor un año antes, estoy un poco, no me acuerdo muy bien, pero también se dio que en ese tiempo, de alguna forma, el gobierno, principalmente de Estados Unidos, dejó de invertir en otras áreas de la física, Big Science. No es que haya dejado de invertir, pero sí bajó el presupuesto. Muchos físicos que estaban en la academia se pasaron a trabajar a las finanzas, ¿no? Entonces, a un físico matemático que se dedica a analizar datos para compañías financieras y tratando de obtener una ganancia, se le conoce como quant, ¿no? Y entonces, ahí ganaban mucho más dinero que en la academia. Hay un artículo que platica sobre esto, que se llama Físicos se gradúan de Wall Street, y lo pueden checar en esta revista, que creo que está en la red. Ahora, muchas universidades empezaron a abrir posgrados en econofísica. Por ejemplo, aquí no puse, la Universidad de Houston también abrió un posgrado en econofísica y algunas licenciaturas, lo cual a mí no me parece tan bueno, porque la idea de estudiar física es que tú puedes resolver muchos problemas de muchas áreas, pero estudiar directamente algo ya enfocado a las finanzas, pues como que limita un poco, pero hay ya licenciaturas en física, bueno, de econofísica. Recuerdo una en Polonia, en la Universidad de Silesia, que tiene una licenciatura de este tipo. Ahora bien, hay muchas áreas de investigación en econofísica, pero, como les decía yo bromeando, les voy a mencionar unas de la econofísica, entre comillas, clásica, y ese estudio de la serie de tiempos financieras. Hay un montón de estudios de series financieras, por ejemplo, de acciones, de divisas, por ejemplo, la serie del precio del dólar o del yen o del euro, etcétera. Y bueno, hay otras series financieras que tienen que ver con empresas o productos internos brutos o lo que ustedes quieran, o intereses, tablas de interés bancarios o a cada país. Sí, sorry, disculpen. ¿Alguien me preguntó algo? Deja silencio, parece que es ruido. Adelante, Raúl. Ok. Y bueno, aquí, cuando ustedes tienen una compañía, por ejemplo, como Apple empezó en un garage, ¿no? Se supone que Jobs empezó con su equipo en un garage. Ni siquiera tenían para las mesas, usaban puertas que las ponían sobre lo que podían para poner las computadoras o lo que tenían. Y bueno, y ahora esa compañía vale miles de millones de dólares. Y entonces, si ustedes toman las distintas compañías que
que hay en el mundo, bueno, podemos limitarnos al stock market, a la bolsa de Estados Unidos, pues van a encontrar que hay compañías gigantes, más pequeñas, unas más pequeñas, y esa distribución de tamaños de esas firmas sigue una ley potencia. Lo mismo con la distribución de la riqueza. O sea, si ustedes tienen un país o una sociedad y observan el ingreso de cada persona o de cada familia y hacen una distribución de ese ingreso, van a ver que esa distribución es digamos, la combinación de dos distribuciones estadísticas. Una que sería una exponencial o una gama en la parte media y baja del ingreso, o sea, la gente de la clase media y la clase pobre, esa distribución sigue una gama que tiene un factor exponencial. Y para la parte de los más ricos sigue una ley potencia. Y esa es una especie de ley universal, o sea, en todos lados ustedes van a obtener la misma distribución. Entonces, ustedes pueden imaginarse un gas ideal y supongan que de alguna forma se las ingenian para que todas las moléculas, o bueno, todas las partículas en este caso, porque es un gas ideal, tuvieran la misma energía y las dejan interaccionar, o sea, interaccionan mediante colisiones elásticas. Después de un tiempo, esa distribución va a ser la de Boltzmann, ¿no? Y va a ser, bueno, la distribución de velocidades, lo cual le da la de energía, es una exponencial. Entonces, hagan lo que hagan, ustedes van a obtener una distribución exponencial. Y en la misma forma, cuando ustedes tienen un sistema económico y hay intercambio de dinero, por ejemplo, o de información, van a tener un factor exponencial. Entonces, no estoy siendo formal, simplemente se trabajan en analogías y esta propiedad universal de la ley del ingreso es muy, bueno, es muy ideologizado esto, ¿no? Ahora, el gran enemigo de la humanidad es la desigualdad, pero el problema es que la desigualdad es una propiedad emergente del sistema. O sea, cuando ustedes tienen una distribución, por ejemplo, gaussiana, que no es tan injusta, ¿no? Como una exponencial con una ley potencia, digamos que, por ejemplo, pueden ver los pesos o las estaturas de una población de estudiantes, no hay intercambio de nada en esas variables, ¿no? O en esas variables aleatorias. O sea, usted tiene una gente que tiene una estatura de 1,70 y otra tiene una estatura de 1,60, y la que tiene 1,70 no le puede dar 5 centímetros a la de 1,60 para que los dos tengan 1,65 de estatura. O sea, no se puede. Y ese tipo de distribuciones en los que no hay interacciones de intercambio entre los agentes, pues no van a seguir una ley exponencial. La ley exponencial surge del intercambio de dinero entre los agentes. Y entonces, para que ustedes tengan una distribución en el que todos los agentes tengan el mismo ingreso o la misma riqueza, pues tendrían que prohibir los intercambios, y eso ya se ha hecho con resultados catastróficos, ¿no? Entonces, la desigualdad emerge de las interacciones del sistema. Bueno, entonces, si hay tiempo, les puedo platicar un poco más de eso. Bueno, hay análisis de redes económicas, o sea, esto no soy muy familiar con estos análisis, pero aplican teoría de redes complejas a todo este tipo de sistemas económicos. Los crashes bursátiles, cuando ustedes tienen un sistema como la bolsa, donde toda la gente intercambia dinero o acciones, ¿no? Digamos que es muy sencillo cómo funciona una bolsa de valores. Y se consideran mercados libres porque realmente hay mucha libertad. Ustedes tienen alguna título o alguna cosa que quieran vender. Entonces dicen, quiero vender 100 acciones de General Electric, los que ustedes quieran, a un precio de $1,000 la acción. Y ustedes mandan su orden al mercado y ustedes pueden mandarla pidiendo que la quieren vender a $1,000. Y entonces, el precio del mercado de General Electric, no sé cuánto sea, ahorita, por ejemplo, puede ser $30, pues claramente nadie les va a comprar esa acción o esa orden a $1,000. Pero como se la meten y ustedes quieren comprar, o quieren vender, perdón, pues quien vende más barato se le da preferencia, ¿no? Entonces la gente que venda más barato se pone en primer lugar de la lista de vendedores, y quien venda después de este más barato también segundo, y se va a ordenar la lista de la gente que quiere vender. Y la gente que quiere comprar es lo mismo. La gente quiere comprar acciones de General Electric y alguien quiere comprar 1,000 acciones de General Electric y puede mandar una orden y
dice, quiero comprar las 1000 acciones a 1 centavo. Claramente su orden va a entrar, pero la van a poner hasta el final de la lista. Y entonces a quien vende, a quien compra más caro se le va a poner en primer lugar. Entonces ordena la lista de compradores a quien quiere comprar más caro. Y cuando hay un empate de una orden de compra con una orden de venta, se realiza la operación y se registra el precio en ese momento. Y el precio va a ir variando con el tiempo. El precio es como la presión de un gas y las intenciones y orden de todos los compradores y vendedores son como los estados de las partículas. Ahora, si se dan cuenta, bueno, hay millones y millones de órdenes cada día para comprar y vender acciones. Entonces se realizan millones de operaciones al día y el precio se va moviendo. Así es como más o menos se crean los precios en la bolsa de valores. Y bueno, a veces sucede que de repente el precio baja de golpe con los crashes bursátiles. Entonces todas las gentes están dispuestas a vender muy barato, ¿no? Se quieren deshacer de sus acciones porque creen que el precio está bajando y es una especie de cascada, ¿no? El precio empieza a bajar, la gente se empieza a espantar y empieza a vender sus acciones, empiezan a vender sus acciones hasta que en poco tiempo el precio del mercado, eso pasa en todas las acciones porque están todas correlacionadas, baja, digamos, 20% en un día, ¿no? Y 20% en un día son miles de millones, si no es que billones de dólares que se van ahí, ¿no? Entonces, estos crashes bursátiles son fenómenos colectivos en el que los agentes del sistema entran como un punto crítico en el que de repente todos actúan de tal forma que el precio colapsa, ¿no? Ahora, por ahí hay un video en las conferencias TED donde hay un físico que se llama Sornet que habla sobre los crashes bursátiles y él tiene una metodología para predecir los crashes, entonces sería muy bueno que le echaran un ojo. Es bastante interesante esa plática. Ahora, las propiedades distribucionales de las variaciones del stock, o de los mercados financieros, hay ciertas propiedades estadísticas que tienen todos los precios de todas las series de tiempo financieras, y esas propiedades estadísticas las llaman hechos estilizados. Y bueno, en la bolsa el precio se está moviendo en segundos o fracciones de segundo, y a esos datos les llaman de alta frecuencia, ¿no? Los análisis que voy a presentar son de datos diarios, ¿no? Ahora, hay modelos microscópicos de sistemas económicos que se refiere a modelos de agentes. Entonces, para estudiar un mercado, la gente propone modelos de agentes en los que los agentes, ustedes los ponen las reglas que siguen para interaccionar o intercambiar acciones o dinero o lo que sea, y tratan de reproducir estas propiedades estadísticas que se llaman hechos estilizados. Y bueno, la última aplicación con la que he tenido o soy familiar es estudiar la teoría de matrices aleatorias. Bueno, es las aplicaciones de la teoría de matrices aleatorias a las finanzas. Y lo que hacen es, consideran, por ejemplo, las acciones del Standard & Poor's, que es un índice que sigue las acciones de 500 acciones muy importantes de la bolsa, y sacan las correlaciones o las matrices de correlación entre todas esas acciones y estudian el espectro de los valores. Entonces, esta área es ahora muy en boga, muy actual, aunque yo no he hecho análisis y aplicación de la teoría de matrices aleatorias, pero me gustaría aprender. El problema es el tiempo. Pero bueno, les menciono algunas de las cosas que se están haciendo en este tipo de estudios. Ahora, cuando yo les hablé de los hechos estilizados, les platiqué que son propiedades propiedades estadísticas que tienen todas la serie de tiempos financieras, y son propiedades universales. Ustedes agarran la serie de precios de Standard & Poor's, o agarran la serie de precios del mercado de valores mexicano, o agarran la serie de precios de una compañía como Apple o Intel o General Electric o la que ustedes quieran, o del dólar con el peso, el precio del dólar con el peso, y van a obtener las mismas propiedades. Entonces, si ustedes consideran, le llaman retornos en finanzas, pero se refiere a que ustedes tienen una acción que compraron, invirtieron cierta cantidad de dinero y la venden un día después o 10 días después, y esa ganancia que obtienen le llaman el retorno a la escala de tiempo, por ejemplo, de 10 días, ¿no? Compraron y vendieron en 10 días.
Y si ustedes consideran la serie de tiempo de los retornos a un día o a una escala de tiempo corta, lo que ustedes quieran, no va a haber autocorrelaciones en esa serie de retornos. Las autocorrelaciones decaen a cero. Esa es una condición para que los precios de la bolsa o los retornos, más bien, sean independientes. Pero si ustedes agarran y calculan la función de autocorrelación de los retornos absolutos, o sea, del valor absoluto de los retornos, van a obtener una ley potencia. Entonces, realmente, esos retornos no son independientes. Debería también de caer a cero para que fueran independientes. Ahora, los retornos siguen una distribución de ley potencia asintótica, o sea, los valores extremos de los retornos siguen una ley potencia. Hay una propiedad que le llaman asimetría ganancia-pérdida, que quiere decir, en pocas palabras, que es mucho más fácil destruir la riqueza que construirla, o sea, que los precios van subiendo con cierta rapidez. No me gusta usar ese término, pero se cae mucho más rápido de lo que sube, ¿no? Entonces, esa es una asimetría que se da en los precios de la bolsa. Hay otra que le llaman gaussianidad agregacional, que si ustedes agarran la distribución de retornos y aumentan la escala de tiempo, y esa escala de tiempo la hacen tender a infinito, la distribución de retornos converge a una gaussiana. O sea que tiene que ver con un problema de convergencia de distribución de probabilidad. Ahora, intermitencia quiere decir que los precios varían rápidamente, o sea que se van moviendo muy rápido. Y esta que le llaman clustering, volatility clustering, se refiere a que las variaciones grandes de precios no vienen solas. Así como cuando ustedes ven un sismógrafo y ven que la aguja va marcando, bueno, se va moviendo, va moviendo con cierta amplitud, de repente empieza a aumentar la amplitud de la aguja del sismógrafo, y esas variaciones vienen en clúster, o sea, no vienen solas, como en un temblor, ¿no? Y después vienen las réplicas, que también son clústeres de esas oscilaciones de la Tierra, ¿no? En este caso, los precios tienen una propiedad parecida, o bueno, análoga. Ya esto ya le había mencionado, que si ustedes tienen los retornos, calculan su valor absoluto y calculan entonces su autocorrelación, este decae con una memoria muy grande, tiene un decaimiento lento y decae como una lipotencia. El Bradach effect no me acuerdo muy bien, pero quiere decir que hay correlaciones entre el volumen y los retornos. El volumen en finanzas se refiere al número de acciones que se compran y venden en un mercado. Entonces, por ejemplo, cuando tienen una compañía que cotiza en la bolsa y que sus acciones tienen un volumen muy alto, esto es muy bueno porque ustedes pueden abrir una posición de compra o venta y la pueden ejecutar rápido. Si de repente no hay un volumen muy alto, ustedes pueden comprar una acción y ya no la pueden vender quizá porque no hay nadie que la quiera comprar, ¿no? Entonces, el volumen es un aspecto positivo en los mercados financieros, y el volumen lo dan los especuladores. Los especuladores son agentes del mercado que simplemente quieren hacer ganancias con la compra y venta de títulos, de acciones, de cualquier otro instrumento financiero. Entonces, a un especulador no le importa si Apple es una muy buena compañía, lo que quiere es ganar dinero cuando compra y vende acciones de Apple. O bueno, hay otros instrumentos financieros que no necesitas comprar las acciones, pero no importa. La idea es que con la diferencia de precios de compra y venta quieren ganar dinero. Y los especuladores están bien vistos en los mercados financieros, porque la idea es que en un mercado financiero libre todos tienen la misma información. Y entonces alguien que compra y vende buscando hacer una ganancia no tiene ninguna ventaja sobre alguien que quiere invertir o sobre alguien que quiere también hacer una ganancia comprando y vendiendo. Y entonces es bien visto, no es que tengan ventaja sobre el mercado. Hay ciertos tipos de ventaja que pueden tener los agentes, pero no tiene nada que ver con la información, ¿no? O bueno, en un mercado ideal, ¿no? Siempre hay, digamos, ineficiencias, ¿no? En los mercados. Ahora, pues este es precisamente el leverage effect. Aquí está repetido, perdón. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos. Aquí tienen una serie de precios un poco vieja, pero es la que tenía a la mano hace 10 minutos cuando
bueno, 20 minutos cuando acabé la plática, perdón. Pero bueno, quise meter este material. Y tienen una serie de tiempo del precio. Bueno, no es el precio, es el valor del índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Un índice financiero como el IPC es el índice de precios y cotizaciones en español, le llaman IPC. Lo que hace es tratar de representar cómo se mueve el mercado en su totalidad, el mercado mexicano, considerando las acciones más importantes del mercado mexicano o quizás las más representativas, ¿no? Entonces consideran las acciones más representativas del mercado mexicano y sacan un índice. Puede ser un promedio ponderado o lo que ustedes quieran. La idea es que represente cómo el mercado mexicano se va moviendo. Y bueno, aquí están los retornos. Bueno, los retornos se definen como les había yo dicho, ¿no? La diferencia de precios al cierto tiempo aquí puede ser precios o puede ser índices, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la escala de tiempo es de un día, como acá, pues sacan la diferencia logarítmica del precio al segundo día menos el precio al primer día, después el precio, la diferencia logarítmica del precio del tercer día menos el segundo día, etcétera, ¿no? Eso sería la serie de tiempos retornos a la escala de tiempo de un día. Entonces aquí puse la serie de tiempo de retornos a la escala de un día y ustedes pueden ver que aquí hay unos clusters que son es el cluster volatility, esa propiedad. Aquí aparece uno solo, lo cual es un poco raro, una variación grande sola, pero en general se agrupan en clusters. Ven que varía un montón el precio. Por ejemplo, aquí tienen una simulación gaussiana con la misma desviación estándar y media que esta serie de tiempo, y no ven estas variaciones extremas, ¿no? Las líneas rojas tienen tamaño de 2 sigmas, 2 veces la desviación estándar con respecto a la media, que está en 0. Entonces, esta variación grande, si la mitad de esto es 1 sigma, está a 11 sigmas arriba del, más o menos. Lo digo porque yo ya lo calculé, distando del promedio, ¿no? Entonces, son variaciones que son realmente extremas y no se reproducen con un modelo gaussiano. Entonces, aquí está la distribución de esos retornos para el mismo conjunto de datos que les acabo de mostrar. Aquí están las diferencias, sin sacar logaritmos, aquí están las diferencias logarítmicas. Perdón, estas son las diferencias logarítmicas, en escala log. Estas son diferencias de precios a un día, diferencias logarítmicas, y aquí está en escala de logarítmica en Y, y la línea roja es un fit gaussiano, ¿no? Entonces hay un montón de datos que no están dentro de esa gaussiana. Y bueno, aquí está tanto la rama izquierda o la cola izquierda y derecha de esta distribución de retornos, y las colas decaen como una ley potencia. Entonces, esta es una escala log-log y decaen como una ley potencia. Todos los retornos tienen una distribución asintótica como ley potencia. Y bueno, aquí tienen la función de autocorrelación de los retornos, que en un día ya decayó a 0, después se queda en 0, fluctuando, ¿verdad?, alrededor de 0. Y bueno, aquí tengo el IPC y aquí tengo el Dow Jones en el 84 y aquí en el 2002. Y en el 84 las autocorrelaciones del IPC eran mucho más grandes que ahora. O sea, sí se ha vuelto más bien portado el IPC con los años. Y finalmente, aquí tienen la distribución de retornos para distintas escalas de tiempo. Aquí esta es una simulación, son datos, pero aquí tienen una escala de tiempo de 100,000 días. ¿Cuánto es? 10,000 días, no, muy bien. 10,000 días aquí, bueno, intervalos de tiempo, 1,000, 100, 10 y un día. Y conforme ustedes aumentan la escala de tiempo, la distribución va a converger a una gaussiana. Entonces, esta verde que está aquí, pues ya casi es la gaussiana, ¿no? La gaussiana es la línea punteada. Y entonces, si conforme ustedes aumentan la escala de tiempo de sus retornos, la distribución de retornos va convergiendo a una gaussiana. Y bueno, estas son algunas propiedades empíricas de los datos financieros. Hay un montón. Y bueno, son importantes porque
son universales, la serie de tiempos financieras tienen estas propiedades, pero que nos dan información de qué tan eficiente es un mercado. O sea, deben seguir estas propiedades, y porque si ustedes tienen un modelo de agentes, ustedes proponen un modelo de agentes de mercados financieros, tienen que reproducir estas propiedades. Si no reproducen estas propiedades, su modelo de agentes necesita ser corregido. Bueno, entonces, hay otro término importante en finanzas, que es la hipótesis de mercados eficientes, que fue propuesta por Eugene Fama. De hecho, ganó el premio Nobel hace poco por este trabajo y otros. Y la idea es que ustedes tienen un montón de agentes participando en un mercado financiero, millones o miles de millones. Son números muy grandes de agentes participando en estos mercados. Y el mercado en sí, o sea, todo el mercado en sí, se comporta como una máquina de procesar información. Entonces, lo que dice este mercado es que los precios, bueno, esta hipótesis, que es la versión más fuerte de esta hipótesis, es que si hay una información que de repente surge, por ejemplo, que estalla una guerra inesperada en Medio Oriente, o que de repente ocurre alguna cosa muy mala con una compañía que desprestigia totalmente lo que está haciendo, todos los precios se ajustan inmediatamente a esa nueva información del mercado. Entonces, por ejemplo, para ir con el ejemplo de que estalla una guerra de repente, el precio de la gasolina va a subir, ¿no? Porque se espera que las tropas van a necesitar un montón, las tropas de los países que van a intervenir en la guerra van a necesitar un montón de gasolina, y así muchos precios se van a mover por la información, ¿no? Realmente, para este caso, quizá no es tan inesperado que vaya a haber un conflicto, ¿no? Pero bueno, hay otros que sí. Por ejemplo, compañías como, a lo mejor de esta que estaba causando contabilidad no muy buena en sus balances, era una compañía de energía y de repente se supo y colapsó el precio, ¿no? Bueno, eso es obviamente lo que va a pasar con una compañía que hace trampa, pero en general toda la información que hay alrededor del mercado, se supone que si un mercado es eficiente, es inmediatamente incorporada al precio. Y bueno, y hay una consecuencia directa de esto, es que cualquier sistema de trading, o sea, un sistema de trading es un sistema que ustedes implementan una serie de reglas que van a ejecutar para tratar de ganar dinero en la bolsa, ¿no? Ahora, estos sistemas de trading normalmente ahora son hechos por computadoras. Las computadoras crean algoritmos, o bueno, programadores crean algoritmos para tratar de comprar y vender en la bolsa títulos financieros y tratar de obtener una ganancia. Y de hecho, estos algoritmos operan a escalas de tiempo muy pequeñas, de segundos o fracciones de segundo, y entonces tratan de sacar de poco a poco muchas operaciones y hacer cantidades de dinero grandes con el tiempo, ¿no? Entonces operan a escalas de tiempo muy pequeñas, aunque también hay traders que compran y venden acciones, le llaman position traders, de acuerdo a lo que ellos creen que va a pasar en el mercado o incluso a sus presentimientos, ¿no? Ahí no hay regla. Y bueno, hay versiones menos restrictivas de la hipótesis de los mercados eficientes. Hay una versión débil que dice que la información que afecta a los precios es solamente la que está en la serie histórica de precios. Y hay una semifuerte que dice que la información que afecta a los precios es solamente la información públicamente disponible, ¿no? Pero bueno, esta es la hipótesis de los mercados eficientes. Y en pocas palabras, lo que dice es que, de acuerdo a la información que está en el sistema económico, los mercados van a tener el precio más, no sé cómo decirlo, más eficiente, no porque es redundante, pero quizá el más óptimo, el más fair, qué sé yo, ¿no? Entonces, les voy a presentar algunos resultados de este paper, que no canso de ver el título porque tengo una barra que dice que estoy compartiendo la pantalla. Raúl. Pero es un análisis de la bolsa que hicimos, pero no fue exactamente de precios, sino fue de los runs de los precios. Entonces, ustedes imaginen una acción de una compañía o un índice, y supongan que el precio subió 2 días, después subió 3 días, y entonces a esos eventos donde el precio sube varios días consecutivos,
o baja varios días consecutivos, les llaman corridas de precios o runs. No nada más en las finanzas, en cualquier fenómeno estocástico, esas son las llamadas runs. Entonces, hicimos un análisis estadístico de la duración de estas runs y encontramos algunos resultados interesantes. Y bueno, la motivación para este análisis. Raúl, ¿me escuchas? Sí, claro. Tenemos un par de preguntas por acá de David Quesada. David, ¿las quieres hacer? ¿Quieres abrir tu micrófono? A ver, David. Hola, pregúntale. Bueno, son dos preguntas en general. Sí, la primera es las distribuciones que tú tienes con colas y la distribución de potencia y la descripción que has hecho me lleva a mí a pensar en el modelo de la loma de arena y todos estos clusters que tú muestras se me asemejan mucho a las avalanchas que tú ves en una loma de arena producto de la criticidad autoorganizada. ¿Pudiera verse esto en ese sentido también o como una metáfora de esta situación? ¿Y cómo aplicaría esto al índice de Gini? Ok, pues mira, creo que sí tiene razón. De hecho, hay estudios que dicen que el estado del mercado es un estado crítico que se alcanza por criticalidad autoorganizada y estas propiedades son universales, tanto en el problema de las avalanchas como en los automóviles celulares y en un montón de sistemas que se autoorganizan, aparecen esas mismas distribuciones. Incluso aparecen las mismas propiedades estadísticas que son llamados hechos utilizados. Y por ahí tenemos un paper de hace unos años, que es un paper que creo que es de mis favoritos, pero no es el más citado, en donde agarramos un automóvil celular, que es el juego de la vida, que está demostrado que alcanza autocriticalidad organizada. Y ese estudio lo hizo CAC precisamente. Y con ese autómata celular reproducimos todas las propiedades de hechos utilizados de la bolsa. O sea que indudablemente hay una componente de criticalidad autoorganizada. Ahora, lo que me dice del índice de Gini, pues no sabría qué decirte, porque el índice de Gini se construye comparando una distribución del ingreso cualquiera con la distribución del ingreso uniforme. O sea, tú supones que todos los agentes de tu sistema tienen el mismo ingreso y esa distribución plana, que es la distribución uniforme, calculas una métrica con una distribución empírica y a eso lo llamas el índice de Gini. Entonces ahí no sé exactamente cómo podríamos meter la criticalidad autoorganizada o este tipo de cosas, porque realmente el índice de Gini no tiene nada que ver con la potencia, pero indudablemente que la distribución del ingreso o de la riqueza, cuando hablamos de distribución de ingreso o riqueza, a veces lo manejamos intercambiablemente, pero realmente se quiere hablar de distribución de la riqueza, pero nadie les va a decir cuánto dinero tiene guardado bajo el colchón o cuántos lingotes de oro tienen los bancos suizos o cuántas acciones o títulos tienen estos paraísos fiscales, ¿no? Es información que no se puede saber. Entonces se estima la riqueza con el ingreso, y el ingreso sí se puede saber porque hay registros, por ejemplo, en las agencias de impuestos de Hacienda de todos los países, ¿no? Que normalmente no te los dan, pero es más fácil conseguir información sobre el ingreso de la población o de los individuos de la población. Por ejemplo, el INEGI maneja distribuciones del ingreso, ¿no? Aunque no los data. Bueno, sí, tiene las encuestas del ingreso. Entonces, ingreso y riqueza lo manejamos intercambiablemente, pero no es exactamente lo mismo. Digamos que el ingreso lo usamos para estimar la riqueza, pero en cuanto al índice Gini, creo que no hay tanta, o sea, no tiene tanto que ver con estas propiedades de la autoorganización, pero indudablemente que en una economía en la que hay intercambio como en la economía, digamos, de las familias, ¿no? De los individuos que van, compran cosas, reciben un ingreso, venden cosas, hay una distribución universal, que es la distribución universal del ingreso, que ya había yo dicho que en la parte media sigue una gamma o una exponencial, y en la parte alta una lipotencia. Indudablemente ahí hay autoorganización, ¿no?
organizada, sí o sí, criticalidad autoorganizada. Gracias, Alejandro. No, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, este análisis de las corridas de la bolsa lo hicimos para 4 índices: Dow Jones, Nasdaq, IPC y Nikkei. Dow Jones es el americano famoso. De hecho, ya tiene, se empezó a registrar este índice ahí por fines del siglo XIX. Está el Nasdaq, que es el índice más famoso quizá, bueno, no más famoso, el Dow Jones, lo que lo asocian con las compañías tecnológicas. El IPC es el índice de la bolsa mexicana y el Nikkei es el japonés, ¿no? Y bueno, estudiamos datos del 78 al 2020. Queríamos originalmente estudiar la eficiencia de los mercados viendo la duración de sus corridas, lo cual después nos dimos cuenta que estaba mal, porque ustedes tienen que, si el precio de que el mercado suba, la probabilidad de que el mercado suba tiene cierta magnitud, y que el mercado baje tiene otra magnitud. En un mercado eficiente, usted esperarías que fuera más o menos igual, ¿no? 0.5. Pero realmente no estamos hablando de precios o de retorno, estamos hablando de duraciones. Entonces, esta motivación, aunque nos llevó a este análisis, no fue desechada después. Y bueno, tenemos un estudio de las simetrías del mercado, donde calculamos retornos de estas corridas, y ahí siguió inmediatamente esto. Aunque esta idea ya tenía más años, ¿no? Ahora, ustedes tienen una serie de tiempos financiera, y el precio aquí lo puse con los puntos, ¿no? Aquí no es un precio, pero es algo equivalente, que es el índice del Dow Jones. Aquí el Dow Jones bajó en un día, después subió al otro día, se quedó plano un día, subió y bajó 2 días consecutivos, después subió 3 días consecutivos y así sucesivamente, ¿no? Entonces queremos estudiar la distribución de estos trends, o la duración de estos trends elementales, ¿no? O sea, son eventos en los que el mercado consecutivamente no cambia su dirección. Aquí hay un trend en el que el mercado subió sin interrupción durante varios días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días, y después bajó 4 días, ¿no? Sin interrupción. Entonces, estos eventos, la duración de estos trends, los estudiamos, y después estudiamos los correspondientes retornos de estos precios, ¿no? De estas retornos ininterrumpidos. Entonces, hay retornos interrumpidos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y son alternantes. Cada vez que tienen un retorno, perdón, cada vez que tienen un evento en que el mercado va consecutivamente hacia abajo, pues no puede, y se interrumpe, pues no le queda más que ir hacia arriba a la siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos los mercados que estudiamos, el número de registros, o sea, de precios o de valores para cada uno, y son del orden de, bueno, 10,000 entradas. Y aquí están los trends. Normalmente son el mismo número de trends que van hacia arriba y hacia abajo, o difieren en una unidad, ¿no? De acuerdo si tiene un número de trends par o impar. Aquí está el número total de trends, y esta es la muestra de datos que estudiamos. Aquí se las enseño. Aquí tienen la duración de los trends. Aquí tienen los trends hacia arriba, el número de trends hacia arriba, el número de trends hacia abajo, el número de trends total para el Dow Jones. Y bueno, se ve que hay aquí como un número más grande de trends de duración media, ¿no? Larga, media, que de trends hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Y bueno, hay ciertas propiedades ahí que hay que estudiar todavía, pero aquí están, por ejemplo, la duración, bueno, la muestra de datos de trends, de duraciones de trends hacia arriba y hacia abajo. Este es para el Nasdaq, si no me equivoco, porque no puedo ver arriba. Y bueno, y tuvimos una corrida de precios de 19, en el que el precio fue consecutivamente 19 días hacia arriba, y también uno en el que el precio fue consecutivamente 19 días hacia abajo. Aquí hay un error, porque debería ser 2 aquí, pero bueno, ya sucesivamente. Aquí tienen el IPC. El IPC tuvo una corrida hacia abajo, en el que el precio fue consecutivamente 23 días bajando, y pueden ver aquí que la corrida en el que el mercado fue hacia arriba más larga fue de 20 días.
y así sucesivamente. Aquí está el Nikkei, es un poco más simétrico. Y entonces ustedes tienen que el mercado puede ir hacia arriba o hacia abajo, y si ustedes tienen una serie de duraciones de trends, cuando el mercado fue hacia arriba, hay una serie de tiempo, duraciones de trends, cuando el mercado fue hacia abajo, es razonable tratar de aplicar el modelo geométrico. Bueno, es una suposición, ¿no? En el que ustedes tienen una probabilidad de que el mercado vaya hacia abajo y una probabilidad de que el mercado vaya hacia arriba. Y aquí tienen la distribución geométrica, la función de masa de probabilidad, que le llaman de la distribución geométrica. P es la probabilidad de que el precio vaya hacia arriba y Q vaya hacia abajo. O sea, realmente, si tiene un tren en el que, un evento en el que el precio va hacia arriba, la probabilidad P de repente se ve interrumpida y Q es 1 menos P, ¿no? Y bueno, entonces, aquí tienen ustedes un plot que hizo Héctor Olivares hace tiempo, en el que consideraba una ventana de tiempo y consideraba la razón de veces que el precio iba hacia arriba, hacia abajo, y bueno, y eso va alrededor de 0.5, no exactamente, un poco más arriba de 0.5, ¿no? O sea, uno esperaría que en un mercado eficiente, bueno, no es cierto. En un mercado, si la hipótesis de distribución geométrica es cierta, los mercados o esta medición de la razón de precios arriba abajo fluctúa alrededor de 0.5. Y aquí está el estudio que hicimos, y este feed lo hizo Coronel, Héctor, y hizo también Carlos Manuel Rodríguez, y obtuvieron exactamente dentro de los rangos de error el mismo resultado. Y entonces aquí la línea roja, no alcanzo a ver porque les digo que tengo aquí un evento, un letrero que dice que estoy compartiéndola, pero los datos son la serie de tiempo, o bueno, la distribución, perdón, de las duraciones de tiempo, de las duraciones de los retornos. Aquí tienen la distribución en línea roja, la teórica, y en línea azul la teórica, y en línea roja el ajuste geométrico, ¿no? Y entonces, para el Dow Jones, realmente el mercado más o menos, o la duración de los trends o de las corridas de precios, más o menos sí siguen una distribución geométrica. Bueno, distribuciones geométricas tanto para los trends crecientes como los decrecientes. Entonces aquí están la región en la que ajustamos. Realmente dejamos de ajustar cuando había intervalos en que no había trends, ¿no? Porque si no, el ajuste no se vuelve, la chi-square se vuelve muy errática. Entonces el precio, el mercado Dow Jones, para los precios, para la probabilidad de que vaya hacia arriba, pues tienen las corridas, tienen una probabilidad de 0.48, el Nasdaq 0.41, el IPC 0.40 y el Nikkei 0.48. De hecho, es 0.49 aquí y aquí es 0.49 también, ¿no? O sea, los precios, las corridas de los precios crecientes, más bien las duraciones de las corridas de los precios de los trends crecientes, sí, siguen una distribución geométrica. Bueno, o el ajuste geométrico no es tan malo realmente para el caso del Dow Jones y el Nikkei. Y para los downtrends, o sea, los trends decrecientes, pues aquí es un poco más grande, ¿no? El valor del parámetro Q, la probabilidad de que el precio decrezca en un día es 0.54 para el Dow Jones, 0.51 para el Nasdaq, 0.45 para el IPC, 0.52 para el Nikkei. Entonces, están arriba de 0.5, pero bueno, tanto el Dow Jones como el Nikkei son los que están más cerca de ese valor de 0.5. Entonces, descubrí que hay papers de hace muchos años. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Creo que David, ¿tienes una pregunta, David? Adelante. Alejandro, cuando Sí, David. pusiste el gráfico de las variaciones, los tamaños de salto, me llama la atención que no son todos homogéneos. Si vamos atrás,
No, más atrás, cuando empezaste a echa para atrás otro poquito, ahí, este. Cuando miramos los tamaños de salto, o bueno, las variaciones del índice de Dow Jones, hay algunos saltos que son pequeños, hay otros saltos que son más grandes. Y si yo mirara el gráfico ese como un modelo de salto aleatorio, no me ayudaría porque no hay una longitud característica de salto. Sin embargo, si yo miro esto como un salto de Levy o un vuelo de Levy, entonces ahí sí puedo mirar el gráfico este como un vuelo de Levy, la distribución lejos. La distribución en lugar de ser geométrica tendría que ser una distribución de Levy. ¿Qué tú me puedes decir al respecto? Tienes razón, pero que no estamos estudiando los saltos, sino el tiempo. El tiempo es un día. O sea, la duración de los saltos, ¿no? O sea, y lo que decía sobre los vuelos de Levy en cuanto a los precios, creo que sí usaban la distribución de Levy para ajustar los precios, pero creo que el modelo de Levy tiene el problema de que parece que hay no dentro del régimen estable. O sea, predice varianza infinita. Pero sí, estudiamos la duración de los trenes, ¿no? Y estos son de un día, ¿no? Bueno, en la escala de tiempo de un día. Vale, gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces. Acá está. Ya lo hice chiquito, ¿verdad? Y bueno, aquí están los FITs. Y los FITs, pues, para el mercado Dow Jones Indices, pues, se ve que más o menos pueden ser modelados por las duraciones de los trends pueden ser modelados por una geométrica. Y aquí calculamos la variación de P y Q. Sí, es ese P y Q con respecto al tiempo. Aquí dice radio, pero está mal, es P y Q. Diablos. Entonces, para el Dow Jones, que es rojo, y para el IPES, para el Nikkei, que es azul, bueno, el Dow Jones realmente está cerca de 0.5, ¿no? Las variaciones del parámetro P están cerca de 0.5 y del parámetro Q, que debería ser Q, están cerca de 0.5. Espero que el paper no se haya ido con estos plots, que los hayamos corregido. Y los demás, pues, empiezan a fluctuar alrededor de 0.5, pero más recientemente, ¿no? O sea, como que estas fluctuaciones para P y Q alrededor de 0.5 se van evolucionando y conforme pasa el tiempo, van acercándose a esos valores ideales. Y aquí calculamos la distribución de ese P, de estas fluctuaciones, y la distribución de esa Q. Y el valor promedio es interesante porque el valor promedio de este P para cada una de estas distribuciones coincide con el del FIT. Entonces, aquí calculamos el parámetro P y el parámetro Q para la serie de tiempo de las duraciones de los trends, y usamos distintas ventanas de tiempo, 200 días, 252 días, 300 días, y el valor se ve bastante estable. Aquí tienen el valor promedio de P para 200, 300, 252 y 300 días de ventana movible. Y esa ventana movible tenía un overlapping, si no me equivoco, de 10 días. Y el valor de Q, pues aquí lo tienen también. El valor promedio de estas distribuciones, ¿no? ¿Dónde está sentada esta distribución? Que hay no estacionalidad, pero como sea, el valor promedio es sorprendentemente similar al que se obtiene por el FIT. Entonces, esta es una confirmación de los valores que obtuvimos mediante el FIT. Y bueno, obtuvimos distintos valores con distintos moving average, ¿no? Y lo mismo se hizo, pero para ventanas de tiempo que no tenían traslape, y se obtiene de nuevo medidas coherentes con las observadas por los métodos anteriores, ¿no? Entonces, estos valores de 0.4 o casi 0.5, y para el Dow Jones y los demás, pues más alejados de 0.5, son compatibles. Y lo interesante es que en el mercado se habla de mercados maduros y mercados menos maduros.
y se observa que los mercados maduros, que son los mercados bien establecidos como el Dow Jones o el Nikkei, se portan muy de acuerdo a las reglas de esas de eficiencia y de todos los hechos utilizados. Y los mercados menos maduros, pues no tienen tan buenas las propiedades estas, no siguen tan fielmente estas propiedades. Por ejemplo, mediciones de eficiencia, qué sé yo. Entonces se considera que el Dow Jones es más maduro que el Nikkei y que el IPC. Entonces, estas mediciones podrían servir para medir la eficiencia o la madurez de los mercados, ¿no? La eficiencia no, porque no son precios, son duraciones, ¿no? No son retornos. Ahora bien, hay otra medición que se hizo. Esta fue inspiración de Carlos Manuel, que consideró la estadística de Anderson-Darling. Y la estadística de Anderson-Darling no es más que una métrica entre una distribución teórica y una distribución empírica. Ustedes quieren ver qué tan buen es el modelo teórico para esa distribución empírica. Y él calculó la distancia de una distribución geométrica con parámetro P igual a Q igual a 1/2. Bueno, de dos, ¿no? Una para los uptrends y uno para los mercados ascendentes y otro para los mercados, uno para los trends ascendentes y uno para los crecientes. Y calculó qué tanto dista el Dow Jones, el Nasdaq, el IPC y el Nikkei de esa distribución geométrica con P igual a 1/2. Y esto es para los uptrends. Lo deberíamos tener también para los downtrends, pero creo que no lo puse. Bueno, entonces aquí, bueno, se ve que cuando es 1 aquí, fluctúa alrededor de 1, el mercado se acerca más a la distribución geométrica, ¿no? Y aquí vemos que el Nasdaq está más cerca de la distribución geométrica y hay intervalos donde no se puede considerar que sigue una distribución geométrica con parámetro 1/2. El Nasdaq, pues aquí ni de chiste sigue la distribución geométrica con parámetro 1/2, pero en los últimos años parece que con ciertas fluctuaciones lo hace. Lo mismo para el IPC y el Nikkei. Y Carlos tuvo la idea de hacer el mismo análisis, pero libre de parámetros, o sea, considerar que la distribución seguía una geométrica con parámetro cualquiera, no necesariamente 1/2, y se ve que los mercados siguen una distribución geométrica en el tiempo, no necesariamente con parámetro P igual a 1/2, lo cual es interesante, ¿no? Y aquí la consecuencia lógica de esto es tratar de ver qué fracción del tiempo los mercados siguen una distribución geométrica con parámetro 1/2 y qué fracción del tiempo siguen una distribución geométrica con cualquier parámetro. Bueno, aquí es al revés. En las líneas que ven aquí es cuando el mercado no sigue una distribución geométrica con parámetro 1/2. Entonces aquí tienen el Nikkei en verde. En los momentos, bueno, en los días en los que se puso en verde, el Nikkei no sigue la distribución geométrica con parámetro 1/2. El Dow Jones en azul. El IPC, aquí el IPC negro. Todos estos puntos en negro son puntos durante el cual el IPC no siguió la distribución geométrica con parámetro 1/2 y el Nasdaq también, ¿no? Entonces, si se ve la fracción de tiempo que el Dow Jones y el Nikkei siguen la distribución geométrica son de 0.84 y 0.81 no del tiempo respectivamente. Y el 96 y el 94% del tiempo respectivamente sigue una distribución geométrica secas. Y bueno, y el Nasdaq sigue la distribución geométrica a la mitad del tiempo y la distribución, bueno, con parámetro 1/2 y con parámetro cualquiera un 96%, y el IPC sigue la distribución geométrica con parámetro 0.37, perdón, sigue la distribución geométrica con parámetro 1/2 el 37% del tiempo y el 96% del tiempo con cualquier parámetro. Entonces, se puede ver que tanto el Dow Jones como el Nikkei siguen en el top de los mercados que se comportan bien, ¿no? El IPC, pues no muy bien que se porta. Ahora,
esta medida es interesante porque podemos decir que han oído hablar de la hipótesis de la camioneta dilatoria, ¿no? Y evolucionó desde tiempos de Poincaré, porque Poincaré le dirigió su tesis de doctorado a un estudiante que no me acuerdo cómo se llama, es un pecado terrible. Bachelet le dirigió su tesis que él aplicó fórmulas matemáticas a la bolsa de valores de París, y él hizo un formalismo muy parecido a la versión moderna del formalismo de las camionetas aleatorias, que por ahí dicen que se le adelantó a Einstein, pero bueno, yo creo que no exactamente. Y es por estos estocásticos que siguen camionetas aleatorias, realmente el mercado se comporta bien, sigue una camioneta aleatoria, pero solo para las duraciones de los tiempos, no de los precios. Y eso, pues, se verá después. Ahora, ¿qué pasa para los retornos? Como decía David, se llama, ¿verdad? La persona que me preguntó, ¿verdad? Que creo que no lo conozco. ¿Cómo? Sí, yo me llamo David, gracias. Dale, David, a veces es que tengo una memoria de pollo. Bienvenido al club. Bueno, el mercado sí sigue una camioneta aleatoria, pero para sus duraciones, no para la duración de los trends, y no exactamente para los retornos, ¿no? Bueno, entonces, aquí grafiqué para las mismas muestras de tiempo, muestras de precios, los retornos correspondientes a los trends, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que teníamos trends en el que el precio subía 10 días seguidos y después bajaba 3 días? Si ustedes consideran la diferencia logarítmica de eso, precio mayor, máximo y mínimo, para cada una de las duraciones la serie de tiempos de las duraciones, vamos a tener una serie de tiempo donde aquí están los trends en negro correspondiente a esas corridas, a esos ¿cómo le digo? A esos trends ascendentes y descendentes, y aquí tienen la serie de tiempo de los retornos diarios, ¿no? Entonces, es claro que los retornos correspondientes a los trends, le llamo T-retornos. Es claro que los T-retornos deben ser más grandes en amplitud que los retornos diarios, porque si el precio subió 5 días consecutivos o 20 días consecutivos, a la hora que sacan la diferencia de precios, esperan que esa diferencia de precios sea mayor que la de un solo día, ¿no? En promedio. Eso voy a hablar más adelante. Entonces, las variaciones, los retornos de precios correspondientes a los trends, los positivos son los trends crecientes y los negativos son los trends decrecientes. Tienen mayor amplitud que los retornos a un solo día. Y aquí hay mucha gente, sobre todo del área de finanzas, que no les gustan estos retornos, porque los referees se han quejado, de que estoy revolviendo escalas de tiempo. O sea, estamos revolviendo escalas de tiempo, o sea, de un día, 10 días, 20 días, 5 días, pero realmente eso no importa, porque en un paper que estoy terminando, estoy viendo que esos retornos se portan bien, ¿no? Se pueden considerar exactamente igual que los retornos al estudiar la propiedad de estacionalidad de esta variable. Pero bueno, aquí veo que los retornos calculados a mucha escala de tiempo varían más que los que varían un solo día, lo cual era de esperarse, ¿no? Y aquí está la distribución de esos retornos. Aquí están los multiescala o los T-retornos en negro y los retornos diarios en blanco. Y bueno, las fluctuaciones son mucho más grandes, ¿no? Esta es la distribución. Como pueden ver, para la serie de tiempo que estudiamos. Y aquí están las duraciones de los trends, y las duraciones pues siguen una geométrica más o menos, pero geométrica es la versión discreta de la exponencial, la distribución exponencial, y realmente los procesos que determinan los precios, que determinan
el trading en los mercados financieros son continuos. O sea, el intervalo de tiempo en el que se compran y venden puede variar, ¿no? De segundos a minutos, etcétera, ¿no? O a días. Y entonces, aquí veo que los retornos, más bien la duración de los retornos, sí sigue en una ley exponencial. O sea, así como graficamos los diarios para geométrica, también podemos usar el modelo exponencial. Y los correspondientes retornos a estos trends, pues siguen una ley exponencial también, pero para la parte baja, ¿no? De la distribución. Aquí no es un ajuste un poco más largo, pero en general siguen una exponencial para la parte baja de la distribución y después no sé qué pasa, ¿no? Después pasará algo misterioso. Probablemente es una ley potencia, pero hay que hacer el estudio. Y por ahí tengo el estudio, parece una ley potencia, pero es mucho más complicado estudiar las colas, entonces no les pongo ahorita resultados. Pero los retornos multiescala o retornos heredan en cierta forma la propiedad exponencial de los runs correspondientes. Y después, conforme ustedes aumentan la escala de tiempo, los retornos a multiescala, se vuelve la distribución bimodal, lo cual es de esperarse porque cuando ustedes tienen retornos que calculan a intervalos de tiempo más grande, pues esperan que los retornos crezcan, entonces esperan ver menos eventos alrededor de cero, y entonces esperan que la distribución se vuelva una bimodal. Y bueno, eso pasa exactamente. La distribución de retornos multiescala con el tiempo se vuelve una bimodal. Y aquí la tengo también en 3D, un Lego plot. Entonces aquí en este eje tienen la duración de los trends y en el eje que está aquí tiene el correspondiente retorno. Y bueno, aquí se ve que la distribución se va partiendo, ¿no? Y hay algo interesante. Ustedes, si tienen un trend de 16 días, por ejemplo, de 14 días, esperarían que fuera mucho más grande que uno de 8 días, pero, por ejemplo, o de 4 días, pero aquí el retorno negativo más grande se dio a los 4 días, no a los 16. Y el retorno que le sigue se dio a los 10, a los 9 días. Y el retorno positivo más grande se dio a los 2 días. Entonces, como que no hay una ley ahí exactamente. O sea, en promedio, sí espera uno que los retornos crezcan con la escala de tiempo, pero vemos que hay unas fluctuaciones que hay que entender. Y lo mismo, por ejemplo, aquí está el Nasdaq. Y el retorno negativo más grande se dio a los 6 días, no a los 20. El retorno de 20 días no es tan grande, ¿no? Este es el retorno correspondiente a los 20 días. Entonces, hay mucho que decir aquí sobre esto. Y entonces, grafiqué un scatter plot de la parte positiva y negativa de estos puntos. Y aquí está. Entonces, aquí está el Dow Jones para los retornos negativos y para los positivos. Aquí está el scatter plot de los retornos y la duración versus la duración para los retornos negativos y positivos del Nasdaq. Aquí está para el IPC. Aquí está el scatter plot para retornos contra duración para el IPC, la parte negativa y la parte positiva. Y aquí finalmente correspondiente scatter plot para los de retornos y sus duraciones correspondientes al decay. Y bueno, si hay una correlación fuerte, ¿no? Aquí está el coeficiente de correlación que va arriba de 0.5, aquí casi 0.6, 6.6, 0.7, 0.7 para el IPC. O sea, si hay una relación fuerte, una correlación fuerte entre la escala de tiempo, o sea, la duración con que se calculan los retornos y el valor de retorno. Si hay una correlación positiva, como era de esperarse, si no, no se vería esa bimodalidad, pero no se ve una ley así muy clara. Entonces, lo que se me ocurrió hacer fue calcular el valor medio de cada una de estas columnas correspondientes al valor de los retornos multiescala,
Entonces, graficar esta misma gráfica, bueno, hacer esa gráfica análoga, pero en lugar de poner los valores de los retornos a las distintas escalas, poner el valor promedio del retorno correspondiente a la escala de un día, el valor promedio del retorno correspondiente a la escala de 2 días, y así sucesivamente para cada uno de estos mercados, y se obtiene una ley potencia. Entonces, eso está padre, ¿no? Por ahí hay una broma que se hacía ahí por los 70s, donde decían que ya había tantas partículas elementales que a quien descubriera una nueva partícula, en lugar de premiarlo, deberían de darle un castigo. Aquí pasa algo por el estilo, cada vez que siempre emergen leyes potencia por todos lados. Entonces aquí se calculan la duración del tren contra el tren promedio correspondiente. Van a obtener una ley potencia. Acá ya está un poco ruidoso, porque aquí realmente hay muy pocos eventos, ¿no? Hasta un evento. Pero sí se ve que esto sigue una ley potencia, tanto para los retornos negativos, para los positivos. Y les hubiera puesto el exponente, pero el exponente es 0.4, 0.4, 0.4, 0.4. Le doy 4 para todos. Interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, continuando con esto, y acabamos, no sé cómo ando de tiempo. ¿Cómo ando? Creo que vamos bien para ya me pasé, ¿por qué no me dijeron? Estamos bien. Podemos concluir. Podemos concluir, bueno, la duración de las corridas sí son compatibles con una distribución geométrica con parámetro y medio para los mercados más maduros y para un parámetro cualquiera para todos los mercados. Las distribuciones de las ROMs no son simétricas. Los uptrends y downtrends, o sea, los crecientes y decrecientes. Sin embargo, la distribución geométrica parece que no es un modelo tan malo, ¿no? Sobre todo para las trends que son de pequeño y medio tamaño, ¿no? O pequeño y media duración. Para los más grandes realmente hay outliers, que no hable mucho de eso. Bueno, esto no se sabe qué pasa con alta frecuencia porque, como David decía, en alta frecuencia no hay una unidad de tiempo, un tiempo característico fijo, porque las operaciones se realizan en un tiempo continuo, pero no sé qué se puede hacer ahí. Mejor solo ver el orden. Estas propiedades estadísticas pueden servir para rankear, no la eficiencia, pero sí la madurez de mercados. ¿Y cuál sería la relación con los mercados eficientes? Es algo que habría que ver. Al menos para los retornos todavía hay mucho que decir, porque ese último análisis que les mostré, estoy a punto de terminarlo y someterlo. Espero ya hacerlo esta semana. Ahora, ¿es posible estimar la fracción del tiempo en que los trends de precios siguen una distribución geométrica, tanto como con parámetro P1 medio como con cualquier parámetro? Y la variación de los retornos multiescala contra su duración es no lineal. ¿Ok? Y bueno, por ahí podría escribir alguna otra conclusión, pero creo que con esto basta por el momento. Y en rojo, debo de estar agradeciendo a ustedes por su paciencia y tiempo, pero ya no se ve. Entonces, muchas gracias por su atención y su tiempo. Estoy muy contento de haberles mostrado este trabajo. Y no sé si hay preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Raúl. Les invitamos a todos a poner su micrófono y dar un aplauso, por favor, a nuestro invitado. Gracias. Ahora sí pasamos a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede alzar la manita aquí en el Zoom. Si no, puede alzar la mano directamente, abrir su micrófono. Discúlpeme que acabo de ver aquí el chat, pero creo que nada más están las preguntas que ya contesté. Sí. A David. David tiene una pregunta. Sí, David. Alejandro, ¿tendrías a bien compartirme el paper que tú tienes del juego de la vida, Game of Life? Claro, te lo mando. Gracias. Mucho gusto. Con mucho gusto lo mando. Si me mandas tu dirección electrónica, por aquí. Te la voy a poner aquí en el chat. Órale, gracias. Ulises, adelante, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cuándo, Ulises?
Una pregunta, ¿cuáles son los principales factores sociales que influyen sobre los mercados? ¿Te refieres a los mercados especulativos o a los mercados Sí, libres? Perdón, los los mercados, mercados. por ejemplo, son los especulativos, pero no sé exactamente cuáles son los factores socioeconómicos, pero deja ver, si tienes un país en el que todo va muy bien y tiene compañías que venden, digamos, cosas comunes, como como la compañía Colgate-Palmolive, que no vende cosas comunes, vendía pastas de dientes y jabones, pero también vende vacunas anti-COVID, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con las pastas de dientes y jabones, pues toda la gente necesita ese tipo de cosas. Si la economía va bien, pues la acción va a seguir vendiendo sus pastas de dientes y jabón, la compañía venderá bien sus pastas de dientes y jabones, pero si la economía entra en una crisis por cualquier motivo, pues dejará de vender ese tipo de cosas y entonces el precio se moverá hacia abajo, ¿no? Entonces, digamos, algunas compañías, también las tecnológicas, por ejemplo, las computadoras, ¿no? O las computadoras le venden, las compañías como, como Dell, por ejemplo, aunque Dell ya no cotiza en bolsa, salió, pero Intel, que vende chips a las compañías que hacen computadoras y celulares, o celulares, qué sé yo, la gente cuando les va bien, pues compran nuevos modelos de computadoras o compran nuevos modelos de autos, y los autos pues necesitan componentes, necesitan chips, necesitan un montón de materias como acero, plástico para fabricarse. Entonces, todos esos negocios les irá bien cuando la economía va bien. Cuando la economía va mal, pues todos esas compañías deberían de ir un poco hacia abajo, ¿no? Aunque no necesariamente, porque el mercado, bueno, sí, es cierto lo que dije, pero el mercado se mueve también sobre agentes que esperan a futuro, ¿no? Entonces, si tú tienes un mercado, por ejemplo, acciones como las que te mencioné, y esperas que en un año o en 6 meses la economía vaya mucho mejor, las acciones de las compañías, aunque estés en medio de una crisis, van a empezar a subir porque los agentes esperan que en 6 meses, un año o 2 meses, qué sé yo, las acciones van a empezar a subir. Y entonces, como la gente empieza a comprar acciones, ¿por qué? Esperan esperan ver un futuro mucho mejor, pues el precio se empieza a mover hacia arriba. Y entonces, aunque estés en una crisis todavía, el precio se empieza a mover hacia arriba. Entonces, el mercado se mueve en desfase con las crisis, espera cuando ve que la crisis está por terminar, pero bueno, en medio de una crisis terrible, pues el mercado claramente todo empieza a bajar, como en las famosas crisis ahí de 1928, ¿no? Que todo el mundo andaba mal económicamente, entonces la gente no tenía para ropa, no tenía para comida, no tenían empleo. Y es normal, porque si tienes una crisis, compañías que venden lo que tú quieras, alimentos o carros o cualquier cosa que se manufacture, pues no tienen compradores, ¿no? Y se vio ahorita con el problema de la pandemia, ¿no? Mucha gente se quedó sin dinero, no tenían para comprar, entonces, bueno, digamos que la crisis, en apariencia, estamos saliendo rápidamente de ella, ¿no? Pero si hubiera durado mucho más y hubiera sido mucho más grave, hubiéramos estado en una crisis terrible, aunque sí la economía decreció bastante, 8 puntos del PIB, si no me equivoco. Y claramente, si las compañías y sus acciones están subiendo, es porque la gente espera que esto va a mejorar, ¿no? Entonces, no sé Pero, si sí, pero, o sea, nada más es como que esperan o hay alguna forma de decir, pues mira, yo tengo este modelo y puedo decir que la economía va a mejorar en este punto, entonces, a lo pues mejor mi mercado va a mejorar en ese punto. puedes hacer un modelo, puedes hacer análisis de datos, y sí, seguramente hay modelos que tratan de predecir cómo Y, va a salirse de una crisis o cuándo se va a salir de una crisis, pero se observa que las crisis son cíclicas, ¿no? Y bueno, no exactamente, bueno, las pandemias, por ejemplo, creo que cada 100 años se espera una pandemia en promedio, ¿no? De este tipo, ¿no? Y entonces, sí, seguramente hay modelos para saber cuándo se va a salir de una crisis, pero no podría decirte mucho de eso porque no sé, pero se te podría ocurrir cómo hacer un modelo, ¿no? O sea, decir, pues la manufactura de estas compañías o de este tipo de materias primas están mejorando o estas están empeorando, qué sé yo, podrías tratar de encontrar correlaciones y encontrar una forma de ver si el mercado realmente se está
saliendo de una crisis o no. Pero la gente que se dedica a estudiar crisis aplican definiciones. O sea, te dicen, si la economía del mundo o de un país o qué sé yo, decreció tantos cuartos quiere decir 3 meses, ¿no? Periodo de 3 meses, 2 o 3 cuartos consecutivamente estamos en el inicio de una crisis, ¿no? Si subió tanto, estamos recuperándonos. Pero sí siguen ese tipo de reglas, pero yo creo que se pueden mejorar mucho. Y creo que tú tienes alguna idea por ahí. No sé si con eso contesto. Sí, muchas gracias. Dale, Ulises. Hasta luego. Luis Ábalos, si quieres abrir tu micrófono. Ok, hola, buen día. Sí. Buen día, Luis. Muy bien. Tenía una pregunta, eran sobre unas gráficas que mostró en la cual dejaba, primero lo hacía con el parámetro P en un medio y luego lo dejaba libre. Sí, ese análisis le ocurrió a Carlos, Ok. nuestro hacker local. Sí, tú puedes fijar tu parámetro P igual a un medio, entonces tienes una distribución geométrica y después puedes considerar que para cualquier P, o sea, realmente comparas tu experimento con una distribución geométrica con parámetro un medio, pero podrías, no sé cómo lo hizo exactamente, si varió el parámetro o yo creo que yo lo hubiera hecho así, de todo intervalo y ver si en algún momento la distancia de Anderson-Darling de la distribución teórica a la distribución empírica estaba dentro de cierto rango de intervalo de confidencia, entonces aceptar la hipótesis de que En tal el mercado seguía una distribución geométrica con cualquier parámetro, ¿no? ya. Bueno, y se ve que sí, con esa hipótesis, el mercado casi siempre está siguiendo una distribución geométrica, pero no es arbitrario porque se calcula una métrica, ¿no? Ok, en tal caso se podría decir que algunos de los mercados analizados siguen una distribución un medio con cierta confidencia y otros siguen otra distribución con cargados, ¿no? Con otro valor P, no sé, un Bueno, P3 cuartos o P un cuarto. yo creo que sí, pero si te das cuenta, en el tiempo los mercados convergían a su distribución, la distribución la duración de sus retornos convergía a la distribución con parámetro P y un medio geométrica. O sea, cuando graficamos cómo evoluciona P, conforme pasaba el tiempo, las fluctuaciones se acercaban a P y un medio. O sea que realmente ahora está mucho más cerca de P y un medio que antes. Pero sí, Ok, ¿y qué significaría eso entonces? Que se acerque a P un medio. pues que siguen una caminata aleatoria, P Ok. simétrica. Ok, ya. Bueno, muchas Okay. gracias. Pero no los precios, sino las duraciones. Y ¿Cómo puedes los ver cuáles precios? son mejor portados. Porque en el mercado chino, si no me equivoco, por ahí hay un evento en el que el precio se fue hacia arriba, no sé cuántos días, pero fue un montón, ¿no? O sea, ver esos eventos con probabilidades o sea, con esas probabilidades se espera que sean prácticamente imposibles, ¿no? Porque la probabilidad se va haciendo más pequeña, un medio por un medio por un medio por un medio, etcétera, ¿no? De acuerdo a la duración del evento que viste en días. Ya. Ok, ya entiendo. Sí, Sale, gracias. sí. Pues, Gilberto, ¿puedes prender tu micrófono? Hola, buenas tardes. Disculpe, doctor, Gilberto. yo tenía la duda de, bueno, estaba bien, las gráficas que tenía gaussianas de retornos, no, creo que no las entendí muy bien. Es una gaussiana y, o sea, lo que yo entiendo, pero no sé si es así, es que conforme pasa el tiempo, es más probable que haya una ganancia pues en las acciones que compre. Pues mira, ¿te refieres a esta gráfica? Creo que las puso, a ver, ¿le puedo dar tantito abajo? No, no, perdón, arriba. No, no es cierto. Sí es abajo, sí es abajo. Sí es abajo la que vi. Esas que tienen varios colores verdes. Esta. Hay una Se más la paso abajo. como... Ya No, vi, ya vi. arriba. Esta. Ok.
esta, ¿no? Que la gaussiana sale al final, ¿no? Bueno, lo que pasa Sí, es, esa, ¿qué significa? lo que pasa es que tú tienes tu serie de tiempo de precios, ¿no? Por ejemplo, de un día. Y tú calculas los retornos a un día y tienes una distribución como esta, la negra. Lo calculas a 2 días, vas a obtener la roja. Y así sucesivamente, hasta que obtengas una 10,000 días y tienes la verde, y esto se va haciendo cada vez más angosto y va convergiendo a una gaussiana. Pero este no es tiempo real, o sea, no es el tiempo real, sino es la duración, bueno, es la distancia entre los retornos. O sea, tú calculas los retornos saltándote 10 días, o saltándote 100 días, o saltándote 1,000 días o 10,000 días, y va a pasar esto. Pero no es el tiempo real de trading, ¿no? Es un lag, un time lag. Entonces, no sabría cómo decirte si vas a ganar o perder, pero lo que quiere decir es simplemente que si tú calculas retornos con más y más días, esos retornos van a converger a una gaussiana. Ahora, por otro lado, cuando hablaste de que si esperas mucho tiempo, vas a obtener una ganancia, bueno, en principio sí, pero, por ejemplo, si hubieras comprado acciones del IPC en el 90, hubieran crecido mucho al 2002, ¿no? O ahora también, ¿no? Porque este es una gráfica un poco vieja. Pero hay periodos negros donde el mercado se va hacia abajo y donde puedes perder bastante cantidad de dinero. Entonces, el mercado tiene un trend natural que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, tiene que ver con que el mercado crece, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, yo hablé de las acciones de Colgate-Palmolive. Colgate-Palmolive ahorita vende una cantidad de jamones, pasta de dientes y vacunas Johnson & Johnson, pero en 10 años va a vender mucho más que eso y en 50 años va a vender mucho más que eso, porque la población crece, ¿no? Y el mercado crece. Entonces, sí vas a tener un tren hacia arriba. Claro que aquí es un poco truculento, hay un poco de truco, porque aquí estás calculando el índice para las compañías mexicanas más representativas. Entonces, aquí estás promediando precios de, ¿cómo se llama? Telcel, precios de Cemex, precios de Alsea, precios de las compañías más importantes y más representativas del mercado mexicano, pero son compañías que no tronaron, ¿no? O sea, son compañías que existían ahorita y existían hace 50 años y hace 80 años. Pero si tú hubieras empezado tu índice con compañías que tronaron, que ya no existen, pues claramente no se vería así, que va creciendo, ¿no? Entonces, lo que hacen en la bolsa es cuando una compañía va mal, la quitan y la ponen, porque se supone que todo el mercado se ve reflejado, pero, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, componentes del índice del Dow Jones, estaba General Electric y estaba Ford, no sé si siguen todavía, pero Ford, había muchas compañías de autos que ya no existen, ¿no? Si hubieran empezado a medir el Dow Jones con una de tantas compañías de autos que ya no existen, pues no se vería así que va creciendo, ¿no? Tan bonito. O con General Electric, pues es una compañía que fundó Edison y creció mucho. Últimamente tiene rendimientos mediocres, ¿no? O sea, no se compara con Apple, por ejemplo, con Tesla. Pero dentro de los índices hay que te dicen, es que el mercado desde 1890 ha crecido realmente con sus periodos de crecimiento, pero realmente el mercado, como todo, sí ha crecido, pero también el índice es un poco tramposo porque te pone compañías que siguieron existiendo y creciendo, ¿no? Cuando una compañía de repente ya le va muy mal, la quitan del índice. Y por otro lado, pues sí, el mercado crece por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, hay avances tecnológicos, y esos avances tecnológicos crean nuevas industrias, y esas nuevas industrias crean nuevos empleos y crean riqueza. Por ejemplo, una tablet o un celular, ¿no? Las compañías que la fabrican, pues crean riqueza. Tú agarras todos los componentes que forman un celular o una tablet y puedes mencionar hidrocarburos, de los plásticos,
un poquito de oro, algunas cosas que le pones muy poquito. Puedes mencionar cobre, puedes mencionar esos semiconductores que usan ahora y esos materiales como el litio para las baterías. Y si sumas todo eso, pues vale muy poco, ¿no? Y lo que está detrás de esa riqueza, de que esa industria haya crecido, está el conocimiento y nuevas tecnologías y todo, ¿no? Entonces, pues tienes compañías como Tesla que hacen baterías y hacen autos autónomos, y entonces ese tipo de cosas no estaban antes, entonces sí realmente crean riqueza, y tú puedes ver que ahora están metidos en cuestiones de industria aeroespacial, ¿no? La NASA subcontrata los vuelos orbitales para poner satélites y otro tipo de cosas como mantenimiento, qué sé yo, a Tesla. Bueno, no Tesla, porque no es la compañía es la compañía de Musk, pero la compañía se llama SpaceX, ¿no? Y SpaceX es subcontratada por la NASA para ese tipo de trabajos. Lo cual es interesante porque creo que aquí en México ya está prohibida la subcontratación. Entonces es lo que puedo mencionarte, ¿no? De esto, ¿no? O sea, si tú inviertes en la bolsa y encuentras una compañía que va a crecer un montón, pues te va a ir muy bien si esperas años, pero si no, pues no. Gracias, Raúl. Gracias, gracias. No veo más. Una cosa. Adelante. Podrías invertir en ETFs que son instrumentos de inversión que siguen estos índices. Entonces podrías comprar un ETF que quiere decir Exchange Trade Fund, que quiere decir fondo tradeable, no sé cómo traducir, trading comerciable, ¿no? De intercambio. Y entonces te va a dar los retornos que te da el Dow Jones o que te da el Standard Poor's. Y hay fondos que siguen el IPC. Entonces así, ahí sí podrías seguir los índices, ¿no? Con ese tipo de instrumentos financieros. Ok. Ok. Esta compra de ETFs, buena sugerencia para los estudiantes que están ahí guardando su dinero en Yo tengo estudiantes de ahorro. bueno, no eran mis estudiantes, porque yo no les digo que metan su dinero en la bolsa, pero conozco a varios que compran y venden acciones. Y es un aprendizaje doloroso y caro, porque seguro vas a perder mucho al principio, ¿no? Así es. No veo más manos alzadas. Voy a aprovechar ya para hacer una última pregunta, Raúl. Ok, Iván, con mucho gusto. Muy general, digo, digo, trayendo la pandemia como análogo, ¿no? Yo veo que intentan describir, modelar los datos y de alguna forma a partir de esto se podrían hacer tal vez predicciones, pero en base a lo que pasó ahora en la pandemia, por ejemplo, con el papel de baño, ¿no? En donde pues, no sé por qué la gente compraba papel de baño. Sí, es algo raro. Pero la gente compraba papel de baño porque la gente compraba papel de baño. Exactamente. Eso Comportamiento de manada le llaman. Exactamente, ¿no? Entonces, yo veo un análogo, ¿no? Aquí en los estudios, ¿no? De cómo se comporta la bolsa. Hay un factor humano ahí que es difícil para mí de predecir, sin embargo, que ustedes tratan de modelar. Por ejemplo, también en el caso de cuando quisieron modelar cómo iba la pandemia y cómo las famosas, estas curvas, ¿no? Cómo iban para arriba y cuándo iban a bajar los Exacto. contagios. Y la mayoría de los modelos, pues, estuvieron equivocados, todos los que hicieron acá, o muchos de los que hicieron aquí en México. Yo veía el modelo de la Ciudad de México y era una ecuación diferencial y tú te sorprendes, ¿no? ¿Cómo puede una ecuación diferencial modelar todos estos fenómenos? No se puede. Y claro. no, ninguno latino. Sin embargo, Claro. por ahí alguien del MIT hizo una red neuronal y pues le cayó más o menos donde debía ser, ¿no? La primera ola terminaba por ahí en agosto y sí, él le pegó por ahí en agosto. Entonces, en ese sentido, bueno, mi pregunta iba un poco más, obviamente puede agarrar varias vertientes este planteamiento, pero quería yo saber si ustedes usan este tipo de aprendizaje de máquina o han intentado usar aprendizaje de máquina en todos estos estudios que ustedes hacen, en vez de estar tratando de modelar con ecuaciones, no sé, en ese caso, por ejemplo, aquí que usaste la función geométrica
en general, irte a estas máquinas de aprendizaje y dejar que la máquina entienda y aprenda y pueda hacer predicciones? Bueno, yo tengo poca experiencia en eso, algunas tesis, y hicimos un modelito de redes neuronales, pero no tuvimos mucha, bueno, reproducíamos todo esto, pero no podíamos predecir grandes valores de lo que pasaba en el futuro, pero sé que hay gente que sí lo hace muy bien. Ahora, realmente no es que tanto que yo haga modelos estadísticos para predecir, más bien trato de entender las propiedades estadísticas. Y uno de mis estudiantes, que es el hacker Carlos, está haciendo modelos de inteligencia, bueno, no sigue modelos, está haciendo sistemas de trading con inteligencia artificial y algoritmos genéticos. Entonces agarra un montón de reglas de trading y digamos que las hace que como si las concatena, no sé cuál es el nombre, pero es como un ecosistema en el que hay reproducción de ese tipo de algoritmos, y después hay mutaciones y todo eso para tratar de encontrar los algoritmos más óptimos. Y bueno, tiene resultados interesantes sobre ese tipo de cosas. Entonces, lo que tú decías sobre, por ejemplo, los mercados eficientes, dentro de la teoría de mercados eficientes se supone que los agentes son racionales. O sea que realmente no, son como señores Spock todos, ¿no? Así que sus emociones no los guían y no se van a deprimir ni van a causar errores a sus inversiones por cuestiones de emociones, pero todo el mundo sabe que la gente no es racional. Entonces, los mercados son bastante eficientes porque parece haber un efecto de cancelación de los agentes noisy, que no son tanto racionales. Entonces, por acá hay un agente que es irracional y por acá otro, y uno compra y otro vende. Entonces, parece que esos efectos, como son efectos aleatorios, parece que se cancelan y al final el mercado sí resulta ser más o menos eficiente. No es eficiente totalmente. Hay periodos donde es ineficiente. Son los periodos que los traders tratan de aprovechar para tratar de hacer ganancias, ¿no? Ahora, en cuanto a los modelos para predecir las epidemias, creo que usaron un modelo que se llama Centinela, que no sé exactamente qué cosas tenía, que no fue muy bueno para seguir la curva de contagios en México, pero indudablemente que se pueden hacer cosas mucho mejores con modelos de agentes. Y bueno, los modelos de agentes, pues tienes que probar con datos, compararlos con datos reales, ¿no? Pero lo que hicieron en MIT, dices que hicieron redes neuronales, no estoy muy seguro, no he checado mucho eso, pero indudablemente que si tienes un modelo numérico, por ejemplo, para predecir o para modelar la volatilidad, y es muy bueno, no está mal. Por ejemplo, hubo un premio Nobel de Economía, alguien que inventó modelos de volatilidad, Ingles se apellida, son bastante buenos y son modelos numéricos, y esos modelos pues no son de agentes, y tienen ecuaciones, todo. Pero, por cierto, que Ingles es físico, fue un físico que obtuvo un premio Nobel en economía, pero tiene sus limitaciones y sirven para unas cosas, y, por ejemplo, te podrían servir para reproducir, digamos, algún modelo o algún sistema y después ver si lo entiendes, ¿no? O para probar modelos de otro tipo, por ejemplo, de agentes, ¿no? Tienes una salida por ejemplo, tengo un estudiante que está haciendo redes neuronales y tiene el problema de que no tiene suficientes datos para entrenar sus redes neuronales. Entonces, podrías aplicar uno de estos modelos, por ejemplo, de estos modelos numéricos para simular precios, para alimentar la red. Y entonces, o sea, tiene su utilidad, pero cada herramienta tiene su determinado campo de aplicación. O sea, es lo que hay que tratar de tener en mente, ¿no? Y bueno, yo no me he dedicado a estudiar datos de la pandemia simplemente por tiempo, porque con toda la burocracia que hay que hacer como director y de todos modos la burocracia universitaria y en centros de investigación se ha vuelto cada día más y más y más y más grande, ¿no? Así que estudiantes, les recomiendo que ahorita que tienen todo el tiempo para estudiar, lo hagan
de la forma más óptima que puedan, porque después ya no los van a dejar. Gracias, Raúl. Pues, no Espero veo, haber contestado tu pregunta. claro, y podemos seguir platicando más en un futuro. No, cuando quieran. Espero que pronto nos podamos ver en vivo. No veo más preguntas, Raúl, entonces creo que es buen momento para terminar. Les pediría a todos, por favor, un aplauso a nuestro expositor, Raúl. Muchas gracias a todos. Tu paciencia, me tardé más de lo esperado, pero no me di cuenta que ya me había pasado. Creo que terminamos a tiempo. Muy bien, Muchas gracias. voy a parar la grabación. Perfecto.